Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de planificación e inversión financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión en este podcast de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a tomar decisiones que les ayuden a lograr los resultados y la vida que desean lograr. Asegúrate de enviarme un correo electrónico si tienes alguna idea o sugerencia o bien pregunta después de este episodio. Puedes enviarme un correo a eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bien, hoy voy a empezar haciendo lo que voy a hacer durante todo este último trimestre del año 2019. Vamos a iniciar una campaña de promoción de traspaso tanto de fondos de inversión como de acciones a mi oficina, ¿vale? Y va a consistir en lo siguiente: si me enviáis un email con vuestra cartera y el importe que tenéis aproximadamente en otras entidades, lo que voy a hacer es que te paso una propuesta de inversión en prácticamente los mismos fondos. Ya sabéis que a través de Bankinter, que es donde yo trabajo, pues tenemos prácticamente casi toda la gama de fondos, tanto nacionales como internacionales, con lo cual la cartera prácticamente no cambiaría, sino que simplemente sería lo que es un traspaso. Y para beneficio vuestro, pues os ofrezco un regalo personalizado, que normalmente será en forma de incentivo económico por traspasar tu cartera. Como digo, en este caso el cliente no tiene nada que perder y muy probablemente se puede sorprender de manera grata del regalo a recibir. Además, solo por enviarme una propuesta y sin ningún, aunque luego no la lleves a cabo y bueno, no te resulte interesante, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario personal, digamos que un detalle. Y bueno, lo que he querido hacer con esto no es hacer algo estándar que sea para todo el mundo igual, porque bueno, no es lo mismo una cartera, y por poner ceros a una cifra, si partimos de 10.000 euros, pues no es lo mismo una cartera de 10.000, 100.000, 1 millón o 10 millones de euros o lo que sea. En función del porcentaje, pues os haré una propuesta a cada uno, como digo, personalizada. Lo dejaremos durante todo este cuarto trimestre del 2019 y bueno, espero que os resulte interesante. Pero muchas veces os puede resolver pues los clásicos reyes para los niños, en fin, o cualquier capricho o cosa que queráis hacer. Bueno, hoy vamos a hacer un capítulo en el que vamos a hablar de China, ¿vale? China, y lo vamos a considerar, lo estamos considerando una inversión bastante eficiente de cara al futuro. Vamos a dar un repaso a que China, muchas veces con el ruido diario de mercado, perdemos bastante la perspectiva de dónde está China en el momento actual. Y bueno, para que os hagáis una idea, en el momento actual China tiene 1.500 millones de habitantes y más de 100 ciudades ya superan el millón de habitantes. Lo cual China entendemos que es un pilar clave en la economía mundial. Fijaros, algunos datos más que vamos viéndolo para que vayamos viendo una perspectiva. Entre el año 2011 y 2013, China utilizó más hormigón que el que usaron los Estados Unidos en todo el siglo XX, ¿vale? Es verdad que esto en algunos sitios se está considerando como un buen de la construcción, pero es un detalle para que veamos un poco las magnitudes. Ahora mismo más de 15 ciudades cuya población ya supera los 10 millones de habitantes. Repito, 15 ciudades ya superan 10 millones de habitantes. Y en la actualidad hay
373.000 millonarios. Cuando hablamos de 1.000 millonarios, estos informes lo que dicen es alguien que tiene más de 1.000 millones de dólares. Y más de 1,5 millones de millonarios. Millonarios el que tiene en activos financieros y líquidos más de 1 millón de dólares. Si vamos a la cuota que ha tenido China con respecto a Estados Unidos en el PIB global, vemos que en el año, aquí las cifras vienen desde 1990, en 1990 suponía una aportación aproximadamente del 2-3%, cuando Estados Unidos tenía el 25% de aportación al PIB global. Bien, pues esta cifra solo ha ido incrementándose, mientras que, bueno, en este caso el informe de Estados Unidos se ha mantenido, subió algo sobre el año 2000-2002, llegó al 30 y ahora en Estados Unidos está en el 23, pero China ahora mismo está prácticamente en el 20%, lo que es la cuota en el PIB global. Bueno, de ahí probablemente tanto jaleo que hay con el tema del conflicto comercial. Pero vamos, que ni siquiera el actual conflicto comercial va a poder frenar la economía china a largo plazo. Y bueno, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, China en el año 2030 habrá superado a los Estados Unidos como principal economía mundial. Siempre está bien que las cosas las veamos bastante en perspectiva. Y si nos vamos a las acciones chinas actualmente solo representan el 3,8% del MSCI World, ¿vale? Mientras que los Estados Unidos, como mayor economía del mundo, tienen una ponderación del 55%, como vemos, es decir, con una contribución de prácticamente el 20% y otro el 25%, Estados Unidos tiene una ponderación en el MSCI World del 55% y China solo el 3,8%. Es fácil decir hacia dónde irán lo que es las ponderaciones en el índice más grande del mundo, que es el MSCI World, ¿vale? Y lo mismo si hablamos de la capitalización bursátil de China y de los Estados Unidos en el mismo índice que estábamos hablando. Es decir, ahora mismo China en ese índice no representa algo más del 3%, cuando Estados Unidos pues está en los entornos del 50%. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a centrarnos un poquito más de lo que es y hablar un poco más de la renta variable china, y como decía al principio, un poco más allá del conflicto comercial. Si vemos, China en la actualidad es un país que alberga casi una quinta parte de la población mundial. Después de 40 años de haber iniciado una transición hacia una economía de mercado con un crecimiento del PIB cercano al 10% anual. Es decir, China en los últimos 40 años ha tenido una media del crecimiento del 10% anual. Y es la expansión sostenida más rápida de una gran economía en la historia. Es decir, nadie en un espacio tan largo de tiempo ha conseguido hacer un crecimiento del 10% anual. Hay muchos sitios que se dice que las cifras de datos del crecimiento del PIB están trucadas, que siempre juegan mucho al alza, pero bueno, las pueden trucar un año o dos, pero es decir, un crecimiento exponencial del 10% anual les ha llevado a como digo, que si siguen ese crecimiento, y bueno, todas las cifras dan por hecho que en el año 2030 será la mayor economía del mundo. Un poco para que veamos de lo que estamos hablando. Si nos centramos un poco más en el corto plazo, con todo el tema, sobre todo del conflicto comercial que está habiendo y con estos pequeños altibajos, pues bueno, parece ser que la economía ha mostrado algún signo de desaceleración. Pero, para que nos hagamos una idea, el dato arrojado por el PIB del segundo trimestre fue el menor en 27 años. De ahí un poco, pues las correcciones que hubo, sobre todo a finales del año 2008 y en la actualidad, algo, ¿vale?
Pero si volvemos a centrarnos en el largo plazo, es importante recordar que China, en el momento actual, es menos dependiente del comercio exterior que hace una década. Para que nos hagamos una idea, las exportaciones de bienes y servicios, expresadas como un porcentaje del PIB, han disminuido de un 32,6% en el año 2008 a nada más y nada menos que un 19,5% en el año 2018. Es decir, ya están mucho menos expuestos que estaban hace 10 años a las exportaciones. Pero en cambio, en contrapartida, el consumo doméstico es ahora uno de los principales motores del crecimiento económico, representando el 76% del crecimiento del PIB frente al 44% de hace 10 años. Es decir, el ritmo de esta gente en orientarse a largo plazo y los crecimientos que tienen son muy relevantes. Bueno, si vamos ahora a diferentes informes de diferentes compañías gestoras mundiales y que operan en China, tipo Fidelity, Goldman Sachs, Investec, Lick Mason y demás, que iremos viendo, pues nos dicen lo siguiente, por ejemplo, y ya centrándonos un poco en las bolsas. Dices, las bolsas chinas suelen tener una pobre respuesta ante los tweets de Trump, algo diferente a lo que pasa un poco en Occidente, que al menos a corto plazo tienen bastante incidencia. Y luego, si hablamos un poco tanto de la producción de China, dónde producen ellos y cómo están orientando, pues en este mismo informe de Fidelity dice, China es una parte clave de las cadenas de suministro globales de productos electrónicos. En este área, tanto la inversión privada doméstica como la extranjera ha crecido consistentemente en los últimos años, pero ellos lo que están haciendo ahora mismo ya, incluso no es estar produciendo en la misma China, sino que están yéndose a producir a zonas todavía mucho más baratas. Y dice, la reubicación de la producción de bienes de menor valor, tanto a Vietnam como a Camboya e Indonesia, con menores costes laborales, ya había comenzado antes de los primeros envites de la guerra comercial. Sin embargo, este proceso continuará entre las dos potencias y los empresarios tendrán que evaluar los beneficios de diversificar su base de producción. Es decir, ellos ya en muchos temas productivos ya ni siquiera los hacen en la misma China, sino que los están llevando hacia zonas todavía con menores costes laborales. Si seguimos por los diferentes informes de diferentes casas de análisis, en este caso Allianz, lo que viene a decir es que ya el año pasado, a finales del año pasado, las valoraciones de las bolsas cayeron en mínimos históricos. La perspectiva era que los beneficios futuros se vieran fuertemente golpeados. Sin embargo, los beneficios empresariales han sido bastante resistentes y hacen mención especialmente a todas las medidas contracíclicas aplicadas por el gobierno, que han sido mucho más proactivas que en el año 2018. Y continúa, además, también ha afectado positivamente la desgravación fiscal para una base amplia en forma de un recorte en los impuestos personales y en el impuesto sobre el valor añadido. Ha sido también positivo para el consumo doméstico y los márgenes de beneficio. Bueno, seguimos con los diferentes informes y en este caso un informe de Investec, que es una gestora pequeñita que opera en la zona de Asia y de Sudáfrica. Dice lo mismo que estaba comentando yo que he comentado antes al principio, que dice que es que China está cerrando la brecha con respecto a Estados Unidos con la intención de convertirse en la primera potencia mundial. Bueno, sigo con los diferentes informes que es lo que estamos repasando. En este caso, Lick Mason dice, China es por ahora la segunda mayor economía a nivel mundial, por ahora, porque como ya vemos, el crecimiento que tiene es imparable y aproximadamente en el año 2030 tienen el objetivo de ser la mayor potencia mundial. Yo creo que no tengo ninguna duda de que lo van a conseguir.
Y dice China, como decía, China es por ahora la segunda mayor economía a nivel mundial, con una población resiliente, un liderazgo estable y sin desafíos y una bien conocida política a largo plazo. Aquí lo que hacen muchas veces es planificar no como hacemos en Occidente, es decir, a 1 o 2 años en función de las elecciones, sino que a muy largo plazo. En otro informe que he tenido acceso de Janusz Henderson, dicen que incluso China y Estados Unidos tienen diferentes filosofías y sistemas tecnológicos. Lo que es en el mundo de la tecnología, prácticamente están en dos mundos diferentes, el mundo estadounidense y el mundo chino. Y comentan que esto ya es una realidad en Internet. Es decir, en China el buscador Google no funciona, Google Maps no puede guiarte. Hay que utilizar Baidu. Pero incluso es que en China, tecnológicamente, en el tema del móvil en concreto, están mucho más avanzados que nosotros. El WhatsApp chino no tiene nada que ver con el WhatsApp occidental y está mucho más integrado. Es decir, en el WhatsApp chino tienen una aplicación que tienen el resto de aplicaciones, digamos, de redes sociales metidas, como puede ser Facebook, WhatsApp, Instagram, incluso dentro de WhatsApp puedes hacer compras, etcétera. Todo lo tienen en la misma plataforma. Yo creo que se llama como WeChat o algo similar. Me suena la palabra. Como digo, en el tema móvil ellos están muchísimo más desarrollados que nosotros en todas las aplicaciones y desarrollos. En este caso no tiene nada que ver. Ellos también tienen un plan que le llamaron en su día Plan Made in China 2025 y dicen que ya en el 2020 China pretende fabricar localmente el 40% de los componentes tecnológicos utilizados en su producción. 5 años más tarde espera que este porcentaje se incremente hasta un 70%, convirtiendo a China en un país autosuficiente y en un socio comercial. Interesante. Esto es un informe de Fidelity que he ido recogiendo diferentes frases de los diferentes informes. Y uno concreto de Goldman Sachs dice: China sigue generando alrededor, es que estas cifras son brutales, China sigue generando alrededor de 7 millones de universitarios al año, muchos de ellos en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y ahora vamos a centrarnos un poco en dónde están los mayores riesgos. En China durante muchos años el mercado siempre ha estado preocupado por dos riesgos específicos: una burbuja en el mercado inmobiliario y una crisis bancaria. Desde Matthew Apsia, que luego comentaré, esta gestora que a mi modo de ver es una de las que más me gusta para invertir en el mercado asiático, comentan lo siguiente. Dice: en primer lugar, el mercado inmobiliario y las industrias asociadas a este, materias primas, maquinaria, etcétera, representan entre un 10 y un 15% de la totalidad del PIB, siendo un importante componente del crecimiento económico. Por último, en Investen también argumentan que los beneficios de China están resistiendo mejor que los de otras economías asiáticas orientadas hacia las exportaciones cíclicas. En el largo plazo, China ofrece una oportunidad económica y de inversión secular. Dice: nuestras perspectivas positivas se sustentan en el auge de la clase media, en un crecimiento más equilibrado y en una continua liberalización de sus mercados de capitales y en el papel de liderazgo en tecnología disruptiva, concluyen. Bueno, y ahora voy a comentar un poco que esto es un galimatías importante, todo lo que tiene que ver para la clase de acciones chinas. Es decir, en China hay diferentes tipos de acciones dependiendo del mercado en el que coticen y las queramos comprar. Vamos a dar un repaso. Hay como digo, hay enorme disparidad entre la aportación de China al crecimiento global, como decía al principio, y su participación en los principales índices globales de renta variable. Las acciones chinas representan en la actualidad un 3,8% del índice MSCI, mientras que la economía china abarca el 16% del PIB mundial. Y la principal diferencia entre las principales clases de acciones chinas es que pueden comprarlas y dónde están cotizando. Esa es una de las principales diferencias.
Las clases A, B y H están denominadas en renminbi y pertenecen a empresas registradas en China, pero cotizan en diferentes divisas, dependiendo del mercado en el que estén listadas. China continental tiene 2 bolsas de valores, una en Shanghái y otra en Shenzhen. En ambas se intercambian acciones de la clase A y B. En origen, las acciones clase A solo podían ser compradas por los ciudadanos de la China continental debido a las restricciones con respecto a los inversores extranjeros, mientras que las acciones clase B podían ser intercambiadas por inversores extranjeros, así como por residentes que tuvieran cuentas en divisa extranjeras apropiadas para su negociación. En la actualidad, las acciones clase A cotizan en la divisa local china y las acciones clase B cotizan tanto en dólares estadounidenses si cotizan en la bolsa de Shanghái como en Hong Kong dólares si cotizan en la bolsa de Shenzhen. Por su parte, las acciones clase H son emitidas por empresas chinas que están listadas en la bolsa de Hong Kong y se comercializan en dólares hongkoneses. Yo siempre le llamo Hong Kong dólares, dólares hongkoneses, sin ningún tipo de restricción en cuanto a su propiedad, por lo que son accesibles a un rango más amplio de inversores y tienden a ser más líquidas. Por otro lado, entre las acciones de empresas registradas y cotizadas fuera de la China continental, pero con su núcleo principal de actividad centrado en el país, se encuentran las acciones clase N, que son aquellas empresas que cotizan en los mercados Nikkei y Nasdaq, que son en mercados americanos. Si las acciones clase N se han constituido en la China continental, cotizan como ADRs. Muchas empresas, incluso que cotizan en Estados Unidos, cotizan como ADRs. Bien, esto, como podéis ver, yo creo que para llegar a entenderlo os tendríais que, bueno, si alguien quiere y me manda un email, le puedo mandar el informe de las diferentes clases de acciones chinas, pero yo creo que tendríais que leerlo unas cuantas veces o escuchar esto unas cuantas veces para descifrar exactamente las diferentes clases de acciones, donde cotizan y cómo se pueden comprar. Ahora en concreto vamos a ir ya, por centrar un poco más este capítulo, a ver diferentes fondos de inversión que invierten en renta variable china. Y en este caso todos invierten en acciones de la clase A. He seleccionado varios de ellos, los que me han parecido más interesantes, sobre todo por el diferente enfoque que tienen y la forma de invertir. El primero que hemos cogido es el Aberdeen Standard China A Shares Equity. Es un fondo que no tiene limitaciones entre la clase A y la clase B. En la actualidad lo gestiona Nicola Cheo, que es el principal gestor de fondo. Es un fondo bastante interesante, sobre todo la gestora Aberdeen. Bueno, es una gestora muy experimentada y, como norma general, la filosofía de Aberdeen es un poco la filosofía que a mí siempre me gusta, es decir, mirar menos la macro y fijarse más en los valores concretos y que las empresas tengan buenas perspectivas a largo plazo, con fondos defensivos y demás. Casi todos los fondos que voy a comentar, son los que a mí me parecen más interesantes, y también un poco tiene mucho que ver con mi filosofía de inversión, que deja un poco más a un lado todo lo que es el tema macro, y siempre busco gestores que se intenten centrar más en empresas en concreto nicho. El siguiente fondo que he seleccionado es el Fidelity Funds China Focus, ¿vale? Este fondo, desde el año 2013, está gestionado por Jinnik, que es la principal gestora de la cartera. Pues este fondo sigue un estilo de inversión value también, que se centra en determinar el valor intrínseco de una empresa. En este caso, como mínimo, un 70% de la cartera se invierte en acciones de empresas chinas que coticen en China, pueden ser acciones A y B. En el momento actual tienen un 11% de clase A y un 1,7% de la clase B.
Pero estos son datos a mayo del 2019. Entiendo que no debe haber gran diferencia. Bueno, otro fondo que he seleccionado, que es el Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio. Este fondo es una estrategia de convicción diseñada para los inversores que buscan una exposición a acciones de empresas chinas. Lo mismo, sigue un enfoque ascendente de selección de títulos centrándose fundamentalmente en los fundamentales y en las valoraciones. Invierte en sólidas empresas con un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco. Este fondo lo gestiona desde julio del 2007 Xiaoping Wan, que tomó las riendas del mismo tras la marcha de Alina Che del mismo. Pero vamos, sigue la misma filosofía que el fondo antiguo. He seleccionado otro que, a mi modo de ver, dentro de todos los que he seleccionado, es uno de los que más me gusta, y me gusta también un poco más porque en su día, bueno, pues tuve la ventaja de conocer a los gestores en un evento que se celebró me parece que fue en el año 2017 de Cityware, que acudió esta gestora, que es la gestora Matthew. Y la gestora Matthew pues es una gestora pequeñita, una gestora de la zona de Asia, centrada en pocos fondos, invierte únicamente en la zona, y a mí la verdad que los gestores, hablando con ellos, me parecieron de lo más interesantes. Le podías preguntar por cualquier empresa que le preguntaras dentro de un conocimiento de un occidental, como puedo ser yo, que tiene el conocimiento al final de 4 empresas y en un momento dado de las más punteras. Bueno, las conocían todas. Y le podías preguntar por lo que les preguntaras, que te hacían un detalle bastante exhaustivo de la misma, y con bastante, que se veía que tenían los temas y las valoraciones de las empresas bastante estudiadas. Yo la verdad que me llevé una grata impresión de los mismos. Y bueno, desde julio, en este caso el que vamos a analizar es el Matthew Asia Fund China, que está gestionado desde julio del 2015 por Andrew Mattock, que es el principal gestor de la estrategia, y desde abril del 2014 también le acompaña Winnie Chan, que es cogestora. Yo a Andrew Matthew, como a otro gestor que ahora mismo no recuerdo el nombre, fue los que conocí en el evento y la verdad que me parecieron muy, como digo, muy interesante. Bueno, con esto voy a dar por concluido el capítulo de hoy. A modo de resumen, lo que he querido traeros es un poco, muchas veces hablamos, bueno, invertir en un fondo de China nos pilla como muy lejos, es verdad, no podemos tener el suficiente expertise para hacerlo, pero bueno, si elegimos, como siempre, el perfil inversor de cada persona es lo más importante, y una parte del dinero que no necesitemos, y en este caso sí que son inversiones que deberían de ser estructurales y a muy largo plazo, para de alguna manera acompañar en la mejor manera posible todo este crecimiento que estamos viendo de la zona. Pues como vemos, el crecimiento es imparable. No sabemos si será en el año 2030, como he dicho, 2032, 2033, 2028. En fin, al final es una cuestión de, si van un poquito más lentos, se retrasará unos años más, si van un poquito más rápido lo harán un poquito antes, pero que se va a convertir China en la primera potencia mundial es algo que solo es cuestión de tiempo. Y bueno, con esto, como siempre, doy por concluido el capítulo. Como siempre, podéis repasar al principio del capítulo donde he hablado de la campaña que he iniciado, por si alguno puede ser de su interés. Y nada, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com,
Y como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en ebooks. Sin más, me despido. Como siempre, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.